Está por comenzar Dosis Filosóficas. Sintoniza el 1180 de amplitud modulada. Bueno. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a este su programa favorito, Dosis Filosóficas. Yo soy Rubén y pues nada, tenemos ahora un temazo y con invitados especiales, nuevas masculinidades y nada, adelante para que se presenten. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo me llamo Gabriel Alexander, soy licenciado en filosofía, como mi amigo René. Nosotros desde hace algunos años, junto a otros compañeros, nos hemos dado un poco la tarea o hemos intentado estudiar sobre estos temas, sobre estudios de género, sobre masculinidades, patriarcado, violencia sistémica en general. Y creo que va a ser muy interesante platicar sobre esto en esta ocasión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Gracias por la invitación, Jessica, Rubén, qué gusto. Carolina, gracias por acompañarnos. Gabo, compañero. Un placer estar aquí con ustedes, platicando, conversando, reflexionando juntos y juntas. Pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Es un gusto, mi nombre es Jessica y de nuevo qué agradable estar en otra, ¿cómo dice Arelia? Otra dosis enlatada. Por ahí que cuando sea el tiempo en el que se pueda ver, ¿no? Y pues bueno, sí es un tema muy interesante. Disculpe si de antemano si se hay un poquito de ruido de interferencia, porque aquí también tengo a mi hermana grabando. hay otro invitado y tomando protagonismo con Rubén. Tachala. Ok, y bueno, sí, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes que nos están acompañando. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante. También tiene, pues, hay muchísimo conflicto, al menos encuentro muchísimo conflicto porque precisamente se llama nuevas masculinidades, ¿no? O sea, es algo que está vigente, es algo actual. Y cómo se ha estado desenlazando pues en todo lo que nos acontece, ahora sí que en la cotidianeidad. Y pues bueno, aquí yo quisiera preguntarles a ustedes, chicos, porque por ejemplo, yo tengo entendido que esto de las nuevas masculinidades se trata de pues asumir o bueno, tener esa conciencia que hay que ejercer un cambio respecto a lo que pues ya los modelos vienen marcando desde tradiciones, ¿no? Como nos comentaba Gabriel, pues este modelo patriarcal y todo lo que conlleva al surgimiento pues de nuevos modelos que permitan la deconstrucción de esto que se viene pues digamos enmarcando así que siendo nuestro marco conceptual, donde pues por ejemplo, digamos antes la mujer pues siendo invisibilizada y ahora con los sufrimientos de los movimientos feministas podemos ver mucho de esto. Entonces creo que vamos a hablar ahí un poquito también de feminismo, porque está conectado y está muy bien conectado. Con eso también quiero decir que no están peleados los conceptos, sino todo lo contrario. Y pues bueno, ahora sí que estoy ya por escucharlos. Rubén, ¿trajiste algo preparado para comentar? ¿Te gustaría tomar la palabra? Bueno, fíjate que la verdad que es un tema bastante, bueno, hay una necesidad de tratar este tema, la verdad, actualmente, y bueno, creo que se debería de tratar no solamente en la comunidad universitaria, sino con la gente o con los estudiantes de niveles académicos más bajos, por ejemplo. No sé cómo decirlo más bajos sin que suene medio raro, ¿no? Digamos, de secundaria o de primaria, o incluso de prepa, o en general, ¿no? En todo el sistema académico, en todo el sistema educativo, más bien, tratarlo, ¿no? O
implementar estas nuevas formas de relacionarse con con la masculinidad propia y con la masculinidad en general, no sé, ¿no? A lo pronto, cuando vi el tema, me puse a pensar en cómo fue mi formación, ¿no? Como ser masculino, digamos, en primaria, ¿no? Era, o si no jugabas fútbol, ¿viste? Si no jugabas fútbol en la primaria, eras alguien chafita, ¿no? Así te catalogaban. Pero, pero fíjate que siempre va de ese lado, ¿no? De la posesión, de la posibilidad de jugar bien, por ejemplo, a fútbol, o de siquiera demostrar las posibilidades o las capacidades deportivas, ¿no? O, no sé, va de ese lado de la fuerza, de la posesión o de la invasión, ¿no? No sé. Y me da risa, ¿no? Ahora me da risa y me da tristeza a la vez, ¿no? Pero qué bueno. Ustedes ahí, los que saben. René, ¿quieres comentar algo? Va, antes creo que habría que poner en contexto, ¿no? ¿Qué son las nuevas masculinidades o qué se puede interpretar de esto, ¿no? Que es un fenómeno relativamente actual que tendrá 5 años a lo mucho, más o menos, que está, digamos, en, en la discusión pública, sobre todo de redes sociales, pero ya es visible, ¿no? Bueno, lo primero creo que sería reconocer que las nuevas masculinidades son una tendencia. Digamos, es una especie de horizonte hacia donde algunos hombres se quieren encaminar, ¿no? Este horizonte presupone una crítica a las relaciones sexogenéricas que han tenido desde siempre, ¿no? Y que han internalizado como normales o como una verdad. Y que estos hombres creían que era algo natural de ser de un hombre. Las nuevas masculinidades, desde una perspectiva muy optimista, porque hay unas más críticas, pero desde una perspectiva optimista, es el intento por parte de algunos hombres por criticar esas relaciones sexogenéricas, ¿no? Donde la mujer está subordinada al hombre, donde el hombre tiene que mostrar distintos roles particulares de género que se supone le son innatos por ser hombre, como tener omnipotencia, ¿no? El hombre puede con todo, puede con lo que le venga, ¿no? Y eso implica ser muy fuerte, tener mucho valor, tener la capacidad de ser un hombre exitoso, ¿no? O el hombre debe ser una persona que esté en constante sexualización, que sea una persona que siempre esté con una chica, ¿no? Que siempre esté tratando de ligar o que siempre esté intentando cosificar a las mujeres o que esté intentando aprovecharse de ellas, ¿no? Sutil o de forma muy visible, ¿no? También otros roles que hay son, por ejemplo, que no tenemos una gestión o una inteligencia emocional. Siempre estamos acumulando muchos traumas justo porque nos han dicho desde muy pequeños que debemos ser totalmente omnipotentes y como vemos que en la realidad no se alcanza como nos lo han prometido culturalmente, pues generamos traumas, ¿no? Y eso genera explosiones de ira donde le pegas a la pared, o donde golpeas a tu pareja, o donde ni siquiera tiene que ser algo violento de forma física, sino puede ser violencia psicológica o simbólica, ¿no? Donde tú le revisas la ropa a tu novia, le revisas el WhatsApp a tu novia, ves quién ve sus historias, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas que se supone innatamente o naturalmente son algo que el hombre debe hacer. Las nuevas masculinidades, desde esta interpretación optimista de las nuevas masculinidades, es un intento por parte de algunos hombres de criticar esas condiciones que estaban normalizadas y que intentan ahora pues hacerse visibles por medio de pues de la reflexión de los estudios de género, por hacer talleres de masculinidades, por hacer actividades artísticas que tengan que ver con nuestro vínculo con las emociones, por hacer, etcétera, ¿no? Estas prácticas que visten de lo que se ha considerado como la masculinidad hegemónica. No sé si quieres comentar algo. Sí, sí, muy, muy interesante, Gabriel. Por supuesto, entré con Gabo a un grupo que se llama Masculinidades Autorreflexivas y con otros colegas, compañeros.
por ese fin, por el de intentar descubrir en nuestros hábitos estas actitudes reproducibles de la masculinidad hegemónica o dominante, que es tóxica, por supuesto. Y que muy bien menciona Gabriel, que hay cosas muy visibles, o sea que con la práctica podemos visibilizar estos errores, pero hay otras que son muy, muy, muy difíciles de descubrir o de sacar a la luz. Porque esto es algo que viene desde una cultura, pues, milenaria prácticamente. La famosa cultura del patriarca, y con esta herencia, esta tradición histórica del patriarca y cómo se ha heredado en la religión, la política, en el gobierno, en la familia, en fin, un montón de instituciones jurídicas, pues que lo que han hecho es normalizar y a través de la ley permitir estas costumbres. Y lo vemos en muchos países donde todavía hay más machismo que en México incluso, y que es legal y que está permitido y perfectamente es bajo la ley, ¿no? Bajo el cobijo de la ley. Y qué bueno que dice Jessica que el feminismo pues tiene mucho que ver porque es a través del discurso feminista como hemos aprendido mucho mejor a cambiar estas prácticas, a reconocerlas y por supuesto es un diálogo muy rico el del feminismo porque nos ayuda a ver qué estamos haciendo bien o qué mal, ¿no? Siempre hay una interlocución con el feminismo, definitivamente, y con los estudios de género. Sin ellas no podríamos avanzar mucho, de hecho, porque si no, no podríamos ver qué está mal, qué estamos haciendo mal. Pero es un trabajazo, Gabriel, tú sabes, hemos batallado mucho, hemos equivocado el rumbo muchas veces, incluso en las marchas, cuando fuimos a apoyar una vez a un grupo de mujeres en La Paz. Ellas nos lo pidieron, pero de todas Ajá, formas pudimos haber reaccionado de otra forma. Sí. Hasta ellas se dieron cuenta que habían decidido mal. Una cuestión de apoyo de nosotros se vio mal al final. No les contamos esa anécdota. Pero hasta esos detalles, así que parecen insignificantes, son muy importantes. Pero con la marcha uno va aprendiendo. Y incluso cuando empezamos este grupo de masculinidades autorreflexivas, ya traigo el acento norteño, ¿no? Cuando empezamos ahí en La Paz, el grupo de masculinidades. Ahí va. Ya les decía a los chicos, pues es que, mira, ¿quién se atreve a hacer pipí sentado de los hombres? A ver, díganme, ¿ustedes se atreven o qué? Ese es un primer cambio, un primer hábito importante de responsabilidad, de compromiso, de solidaridad, de muchas cosas. Y algunos decían, no, ¿cómo crees? No. Yo sigo viendo de pie, sacando el paquete y haciéndolo de pie, porque no me va a sentar. ¿Cómo crees? Que no sé. Y así, ¿no? Me gusta hacer ese tipo de preguntas de los chavos en los grupos. Y así cosas tan pequeñas como reconocer que en la familia, por ejemplo, yo me he reconocido que habla mi mamá o habla mi hermana y me enfado bien rápido y me voy, así como que no quiero escuchar. En vez de sentarme un rato a platicar con ellas, trato de evadir y ay, qué flojera, ¿no? No sé, es un hábito muy malo que tengo, muy marcado. Chino, a ver qué van a decir ahora, ¿no? O que no puedo hablar con ellas de mis emociones porque no quiero hacerlas sentir mal, ¿sí? Porque creo que no debería mostrar, a ellas por lo menos, no debería preocuparlas de que yo me siento mal o que estoy preocupado a la vez. Eso sí lo reconozco y esos son los detalles así que parecen muy insignificantes, pero son muy importantes. Porque es parte de esa cultura de callar, como decía Gabriela ahorita, de acumular un peso, una carga, por hacernos los fuertes, los que protegemos a la familia, los proveedores, los valientes, etc. Entonces está marcada una cultura, les digo, milenaria, que poco a poco vamos a ir modificando y también me ha alejado de mucha gente. Esto nos aleja, no sé si te ha pasado, Gabriel. Yo ya no puedo convivir con muchos ex amigos porque ya no me entienden su lenguaje. Y no les voy a estar diciendo, oye, es que tú estás siendo muy salvaje, muy bruto, yo qué sé. No, pues de plano. O sea, si son mis amigos más amigos, pues a lo mejor sí, pero si son conocidos de hace mucho,
ya ni lo intento. Aquí en el norte hay mucha gente así, la verdad, ¿eh? Son muy, como dicen, muy norteñotes y tienen unos hábitos todavía muy toscos y sobre todo en la zona donde vivo, eh, les suena raro esos temas, el feminismo, que aunque ya hay gente que va a marchas cada vez más aquí en Saltillo, de todas maneras sigue siendo una ciudad muy conservadora. La Paz es otro rollo para los saltillenses, ¿eh? Y cuando les cuento dicen, no, ¿cómo crees? Aquí puedes ver chicos de 20 años caminando con su rosario en la mano, orando, de verdad, cosa bien rara que nunca vi más que aquí. Lo acabo de ver hace unos días. Bueno, ahorita les sigo, pero ya participen ustedes para dar continuidad al diálogo. No, sí, claro. Y ahorita que mencionas eso, ¿no? Cómo está también bastante naturalizado el evadir ciertos temas y ya sea por temor a mostrarse vulnerables o por mostrar, ¿no? Como que es esta armadura de, ay, no, es que me van a tachar de tal cosa y demás. Y justamente estaba hablando con mi cuñado sobre eso y que sí que pensaba él acerca de estas nuevas tendencias que estaban surgiendo. Y me dice, no, pues es que es algo muy bueno y es que es cierto, es algo que hace falta, porque justamente eso que se está discutiendo también, y bueno, aquí les quiero preguntar a ustedes, o bueno, como alguna especie de consejo, porque tengo amigos que me dicen, ¿no? Como empezamos a hablar de estos temas y por ejemplo, ¿cómo podrías acercarse o bueno, o tener estas charlas entre que se vayan sumando más chicos? Porque me dicen, son algunos. Entonces, aquellos que, por ejemplo, quieran como empezar a, pues, a sumarse, ¿no? Y claro, creo que empieza desde la misma inquietud que deben de tener, pero bueno, esta verdad, pero luego está como que de nuevo, ese miedo al qué dirán. Entonces, no sé, algo, Gabriel o René, que pudieran decirle a los chicos que nos están viendo que sigue estando como que ese velo, bueno, esa como no sé cómo decirlo, como que está bajo esas de la araña, pues de nuevo, del qué dirán, porque no me quiero mostrar vulnerable y salir herido, salir lastimado o salir tachado de tal cosa. Y porque pues también luego se van desarrollando estos, pues como microviolencias, es decirlo, ya desde nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué consejo pudieran darle ustedes, por ejemplo, a unos chicos que nos están viendo? Yo creo que la herramienta principal es la empatía. Creo que no vamos a resolver nada si llegamos em, ejerciendo violencia para querer hablar de este tema. De que no hagas esto. Como con la cultura de cancelación de haces esto, ya no vales como persona. No, relájate, ¿no? Si hay disponibilidad al diálogo, que se dialogue de la manera más empática posible. Yo comprendo que hay situaciones en las que no hay apertura al diálogo, pero si la hay, pues empatía, ¿no? Yo comprendo que hay muchas personas, sobre todo hombres, que son muy apáticos a este tema justo porque critica sus privilegios como hombre, aunque ellos no los comprendan y aunque ellos no sepan que los tienen. Entonces, el trabajo es una especie de cirugía con bisturí en la que tú estás intentando poquito a poquito hacer que esa persona comprenda cómo sufren violencia las mujeres o cómo el mismo machismo nos afecta a los hombres. Y con algunos ejemplos de la vida cotidiana, eh, puedes poco a poco, como gotita, ¿no? Que va cayendo sobre la piedra, pues hacerle ver que existe una nueva perspectiva de vida en la que él puede mejorar como persona, tanto en sus relaciones personales como para sí mismo, porque el proceso de deconstrucción, aparte que es continuo y nunca acaba, es un proceso que te ayuda a ti y en el que tú ayudas a la sociedad, porque al autoconocer de qué forma has sido violento, tú tienes la capacidad de transformarte y al transformarte tú,
mejoras la convivencia con otras personas. Entonces, la herramienta principal me parece es la empatía, cuando está la disponibilidad del diálogo y partir de lo que le parezca significativo a la otra persona, ¿no? No sé si tu amigo le encanta el fútbol, pues comienza a hablar sobre cuáles son los estereotipos de género dentro del fútbol. ¿Cuántas personas en el fútbol, hombres, se aceptan como personas homosexuales, por ejemplo? ¿Cuántas hay en el fútbol mexicano? ¿Quiénes lo asumen? ¿Quiénes no? O, por ejemplo, ¿por qué los hombres ganan más que las mujeres en el fútbol mexicano? O no sé, en otro ámbito, si les gusta el anime y son otakus como yo, pues comienzas a hablar sobre algunos personajes, ¿no? Sobre cómo ves las características del tío Airo en Avatar. ¿Qué crees que hace con Zuko? ¿De qué manera consideras que esa masculinidad es diferente a las otras masculinidades como las de no sé, la de Goku, que es sumamente poderoso y siempre hay más poder y siempre hay más poder y no hay un límite? Puedes, pues, agarrar ejemplos que sean significativos para la persona, donde tú puedes vincular la crítica desde el género. Yo creo que eso, ¿no? La empatía y tomar ejemplos significativos para la persona. Creo. Fíjate. Sí, Adelante. tú primero, Rubén. No, no, iba a decir que fíjate que es muy curioso y lamentable, ¿no? También en parte que estas actitudes, vamos, micromachismos, se puede decir, o actos de machismo se ocultan dentro de lo cotidiano o cosas o momentos que uno piensa que no se ven influenciados, ¿no? Por este modelo patriarcal. Ya lo decía René aquí, que por ejemplo eso de ir al baño sentado o claro, incluso así suena chistoso, ¿no? Igual por quizás lo poco académico que pudiese sonar el ir al baño, lo poco kantiano, ¿no? Que digamos, decir ir a hacer pis, ¿no? Eh, de cierto modo, que otro modo no. Por ejemplo, igual podremos analizar la forma en que se va al baño en un baño público. Viste que los varones tenemos los mingitorios, si acaso una paredcita chiquita que casi no cubre nada, ¿no? Hasta hay otras que no tapan nada, o sea, llegas nada más y ya está, como si no tuvieses nada que ocultar. Y de pronto vas al baño de las mujeres, ¿no? El baño que está dividido, son cubículos grandotes que va desde el techo hasta el suelo, no se ve nada. Y pues, es curioso también, ¿no? En esos pequeños detalles, en lo que nosotros creemos que son espacios personales, es muy político, ¿no? Ya lo dice el feminismo, ¿no? Una frase que rompió, ¿no? Con la segunda mitad del siglo XX, lo personal es político, ahí está, ¿no? En esos pequeños espacios donde creemos que menos influenciados estamos, ahí es donde más. Cierto, sí, Rubén, así, tal cual. Un montón de detalles, Jessica, muy interesante. Pues con los que más convivo es con los estudiantes, entonces les pongo el ejemplo de anécdotas de mujeres, ¿no? Que ha asustado sin querer en la calle o como maestro que he ofrecido ride y se asustan también y yo lo hago con buenas intenciones, pero no sé cómo lo toman ellas. Entonces les digo a los chavos, pues es que no siempre creemos que somos bien intencionados porque ellas tienen una historia de dudar del hombre, por supuesto, porque bien merecido lo tenemos, de pensar que los hombres las pueden violentar en cualquier momento. Entonces les digo, de plano, si podemos alejarnos en caminar por la calle e irnos por la otra banqueta, pues mejor. Nos movemos de la banqueta para no toparnos con la mujer, porque puede sentir atemorizada, podemos causarle un susto. Pásate a la otra banqueta y listo, ¿no? Y ese tipo de detalles pequeños, conscientes, y eso te va dando nuevos hábitos, te hacen reflexionar más, te hacen tener conciencia, y hablar de feminicidios también es muy importante siempre, porque no es comparable nunca la cantidad de asesinatos del hombre hacia la mujer que de otro tipo de asesinatos, con esa alevosía, con esa fuerza, por los motivos de celos o motivos de cualquier cosa, ¿no? De tantos pretextos que hay para golpear o violentar a una mujer.
Entonces, hacerles ver esos temas como algo que poco a poco ellos lo piensen a través de estadísticas, de datos, de ejemplos personales, y ya que ellos se den cuenta que sí es cierto, que sí hay una inequidad por completo en la sociedad a partir de una división de género. Y además yo creo que sí hay mucha relación en el tema de las costumbres en casa. Por ejemplo, son muchas historias que he escuchado de mujeres estudiantes que hablan de una figura machista en la casa. A lo mejor es la mamá o la abuela, no siempre el hombre, pero sí, por lo general es el padre o el abuelo, que es la autoridad de la casa. O sea, todavía pareciera que ya no, pero todavía hay esos casos. Y que muchas mujeres se salen de la casa y se casan jóvenes solo por salirse de esa atmósfera patriarcal, machista, etc. Y me sorprende, la verdad, en este siglo XXI que todavía haya esos casos. Y muy comunes, o escuelas, colegios muy conservadores donde impidan a la mujer tener ciertas expresiones de su cuerpo, de su forma de ponerse el cabello, de tatuarse o no, de usar la palabra ella. Ni siquiera eso dejan, ni siquiera no hay permiso de hablar de otro tipo de pronombres. Digo, pues, ¿en dónde vivimos? ¿Qué está pasando? Yo sí digo que está muy ligado al pensamiento conservador, con la apertura hacia la nueva masculinidad y hacia los temas del feminismo. Y si vas a una ciudad donde hay mucha gente muy mocha, conservadora, pues es difícil meter estos temas. Entonces veo mucha relación aquí en esta zona que les digo de Saltillo, porque pues, mucha gente que todavía se alborotan porque se despenalizó el aborto, así lo vieron ayer. Y mientras uno festejábamos aquí las vecinas pidiendo, no, hay que ir a protestar, no puede ser, no sé cuánto, escandalizadas. Yo digo que sí está muy ligado el tema de la tradición conservadora con la apertura de las otras posibilidades alternativas. ¿Cómo es? Claro, y desde el ámbito familiar, bueno, desde lo que es, pues, en sí, la educación, y con esto no quiero decir o enfocarme en lo institucional directamente, sino también la educación recibida en casa, ¿no? Cómo están marcadas, por ejemplo, las tareas del hogar, ¿no? Pues, mi niña, la niña va a hacer tantas tareas, va a hacer que la cocina, no sé, va a lavarle la ropa, incluso hasta los hermanos, ¿no? Y a veces si el hermanito, incluso hasta más grande o teniendo la misma edad, está cómodo esperando recibir su plato con comida. Entonces sí, es algo bastante marcado que sí, claro, se sigue viendo y como bien dice René, bastante conservador, ¿no? Todas estas ideas. Y incluso, pues bueno, me llegó a suceder, ¿no? Y un punto donde yo dije, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué me está tocando así? Y hablé con mis hermanos incluso, ¿no? Y bueno, aquí está un poquito un ejemplo personal, pero fue algo que ya cuando hay apertura, primero hay una toma de conciencia, ¿no? A ver, aquí hay algo que no me cuadra o qué está pasando. Entonces ya con esa conciencia tomando pues esa voluntad de dar apertura al diálogo. Y digo, y es que son cosas que tanto puedes hacer tú como puedo hacer yo, podemos realizar, pero también por parte de, pues muchas veces, pues los niños siguen las instrucciones de los padres. Pues quien manda son los padres, el padre, ¿no? De nuevo. Entonces esta figura autoritaria es la que ya desde ahí vas creciendo con esa idea y que ni siquiera te llegas a cuestionar, ¿no? Porque fue algo tan normal para ti, porque así creciste y luego pues ya el niño va creciendo, se hace adulto y va repitiendo pues estas mismas tendencias, ¿no? Sin haberse, a veces incluso sin haberse llegado a cuestionar, ¿no? Hasta que llega un momento donde te chocas, o bueno, siento yo que debe haber algún choque de algún estilo, puede ser una persona, la pareja, o algún momento, alguna circunstancia, donde ya es como
es que para mí era bastante normal, pero puedo entender que ahora la cosa va a ser diferente, ¿no? Sí, es bastante común. También quisiera tomar un poquito lo que decía Gabriel acerca de cómo o fueron ambos, ahora sí me corrige, le tomo la palabra que guste, pero de aislarse incluso de amistades, ¿no? Como lo que conlleva este ejercicio de reflexión que es exactamente, a veces pueden ser cosas tan simples, pero contienen un significado tan profundo y tan a la vista, pero que está ahí y a veces no notamos. Entonces, también cómo te lleva incluso al aislamiento de amistades o de, pues también como darse cuenta que no era pues la misma que tú estabas esperando o la actitud recibida no fue la que tú pues tal vez esperabas de algún amigo, ¿no? ¿Cómo ven esto en cuanto a la cuestión, pues, por ejemplo, dentro de los mismos, pues, grupos, amigos, varones, llega a haber esta ruptura en donde, pues, ya ahora sí, y les decía, no, estaba platicando con mi cuñado, me decía así como, no, pues, es que hay quienes, por ejemplo, si hay hombres que comienzan a cuidarse, ya los toman por etiquetas, pues, no, pues es que es homosexual y tal. Entonces, cómo estas etiquetas a veces ejercen algo, puede ser bastante simple, bastante común en lo que es el lenguaje entre el de los amigos, pero hay algo más allá, ¿no? Que puede ser generado de un trauma, o algo que estaba más en el fondo. Yo creo que incluso las personas que ya comprenden estos temas, los mismos hombres que ya le hacen a las nuevas masculinidades y a la deconstrucción y esas cosas, también hay encuentros y hay antagonismos. O sea, imagínate, si entre esas personas que ya conocen sobre el tema hay antagonismos, ¿qué no va a haber entre las personas que no se han acercado a este tipo de estudios? Antes de terminar, quisiera decir una cosa. Cuando inicié hace rato compartiendo que eran nuevas masculinidades, dije que era una interpretación optimista, porque hay una más crítica y es una que a mí se me hace muy importante que no se nos vaya a escapar. Hay muchas posturas en las que se entiende a las nuevas masculinidades, y me refiero a la filósofa tijuanense Sayá Valencia y al psicoterapeuta Luis Bonino, que dicen que las nuevas masculinidades son una forma de readaptación del patriarcado, en una forma en la que el mercado está consiguiendo vender nuevos modelos de personalidad y que las personas que consumen estos nuevos modelos de masculinidad solo están reproduciendo, tal vez un poco más flexible y con menos estereotipos, pero con la misma violencia donde se subordina a la mujer en esta relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces no hay que dejar de pensar que también las nuevas masculinidades son muy criticables, desde el hecho de que mucha gente que se asume aliada ya cree que ya la libró, o ya por ponerse esa etiqueta considera que ya no tiene que criticar su machismo, sus privilegios. Entonces, no hay que olvidar esa parte, que incluso las nuevas masculinidades pueden ser un nuevo producto de mercado que nos compramos para creer que ya la libramos, cuando no es así. El proceso de deconstrucción es constante y nunca acaba. Es un proceso de autoconocimiento que nunca, pero nunca va a terminar. Entonces, más allá de buscar una etiqueta que te tengas que poner como, yo soy de nuevas masculinidades, yo soy aliado, pues habría que buscar más bien una perspectiva crítica sobre cualquier realidad. Ahorita estamos hablando de género y patriarcado, pero también podemos hablar de capitalismo y clasismo, o del colonialismo y raza, ¿no? Entonces, no hay que buscar etiquetas, sino más bien hay que hacer un intento por criticar todas aquellas violencias que ejercemos. Solamente quería dejar eso un poquito en la mesa porque no quisiera que se pasara, pues. El fenómeno de las nuevas masculinidades no es totalmente positivo, también tiene cosas negativas. A los fenómenos sociales hay que verlos en su complejidad, no hay que reducirlos a una sola cosa. Nada más quería compartir eso antes de terminar. Bueno, pues continuamos entonces con la reflexión después de este corte no comercial
Volvemos. No se vayan, no se vayan. Estamos de regreso de nuevo con su programa favorito, Dosis Filosóficas. Y bueno, aquí se puso bastante interesante la cosa. Bueno, desde que empezamos, ya muchísimo hay para discutir y pues continuamos con esta reflexión, ¿no? Recordando el tema son las nuevas masculinidades. Y nos estaba platicando ahorita Gabriel Alexander acerca de, no, disculpa, podrán notar que ya no nos acompaña René, tuvo que retirarse, pero muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, si estás viendo el programa. Y pues también continuamos entonces con esta reflexión, ¿no? Es que dijeron bastantes cosas. Gabo, ¿te gustaría retomar lo último que nos estabas comentando? Porque tenemos que irnos directo al corte, entonces, Sí, adelante. lo que les dije es que el fenómeno nuevas masculinidades tiene muchas perspectivas desde donde puede entenderse. La primera que creo que estuvimos platicando al inicio, pues fue la más optimista, ¿no? Que las nuevas masculinidades han propiciado que algunos hombres critiquen sus privilegios, reflexionen sobre la violencia que han ejercido, se responsabilicen sobre la manera en que conviven con las personas y consigo mismos. Esa es la interpretación optimista de las nuevas masculinidades, pero hay otras interpretaciones. Yo les comentaba que se encuentra esta compañera filósofa tijuanense, Sayak Valencia, que tiene un ensayo bien interesante, ¿no? Que es Nuevas Masculinidades, Machismo Light. Si tienen oportunidad, búsquenlo, está muy chido ese artículo, donde ella hace una reflexión sobre cómo estos espacios donde las personas, los hombres comienzan a hacer crítica a sus privilegios, pues también les dan la posibilidad de ponerse en una especie de confort o en una especie de, ya la libré, ¿no? Ya estoy deconstruido, ya soy aliado, ya no ocupo hacer nada. La posición Cuando, privilegiada. ajá, eh, no hay el gran cambio, ¿no? Se adapta, es medio flexible ese tipo de masculinidad, pero sigue reproduciendo esa relación jerárquica donde el hombre pues tiene subordinada a la mujer. Yo creo que es común, por ejemplo, en el ámbito académico, que existen muchos hombres que comiencen a adentrarse a estos temas y comienzan a usar conceptos nuevos, ¿no? Ah, ya soy aliado. Ah, ya leía Derrida y sé que es de construcción. O ya empecé a formar parte de un taller de hombres. O ya comencé a tejer, me maquillo. Ahora soy radical por medio de mi performance de género, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que pueden aportar definitivamente, ser una crítica a la masculinidad, sí, pero también tienen la posibilidad de ser una forma de readaptación del patriarcado, donde ponle tú, te pintas las uñas, te pones rubor en los ojos, vas a tu taller de coser y vas luego a tu taller de nuevas masculinidades, pero en tu salón de clase con tus compañeras sigues siendo misógino, sigues cosificándolas, sigues lanzándoles comentarios inapropiados, sigues acosando por internet, sigues utilizando a tu mamá como una herramienta para que te sirva, tú sigues con tus propios compañeros reproduciendo dinámicas muy violentas, ¿no? Que simplemente reafirman la masculinidad hegemónica. Entonces, sí, las nuevas masculinidades definitivamente han aportado y estas nuevas masculinidades pues nacen gracias al feminismo, ¿no? Gracias a que el feminismo puso en el debate público que los hombres estamos siendo violentos y sexistas contra las mujeres, ¿no? Entonces,
al existir esta nueva impronta por parte de los hombres de, me están juzgando, pueden cancelarme, o puede que ya no sea socialmente una persona bien vista. Debo adaptarme a un nuevo modelo, una nueva personalidad. Entonces buscan qué les ofrece el mercado y aparecen luces de neón, ¿no? Nuevas masculinidades, hey, toma este taller, cuesta 100 pesos, un curso de 50 horas de nuevas masculinidades, un taller de estudios de género, un taller de qué es el patriarcado, etcétera, ¿no? Y ellos dicen, de aquí me voy a agarrar. Y se comienzan a tomar fotos, ¿no? Aquí estoy en mi taller de nuevas masculinidades, aquí estoy tejiendo mis chambritas. Qué bueno que lo hagas, pues, qué chido. Eso puede ayudar a deconstruirte. Pero no para en el mero performance. También tiene que haber una crítica que se integre a tu vida donde tú comiences a desarticular, desmantelar esa manera jerárquica en la que tú has subordinado a la mujer o a las figuras femeninas, ¿no? Porque también es muy dado que nosotros, los hombres, por nuestro machismo internalizado, em, también ejercemos violencia a la comunidad LGBTI más, porque consideramos que son figuras femeninas y también deben ser subordinadas a nuestra masculinidad, ¿no? Entonces, estas nuevas masculinidades, según esta compañera filósofa Sayak Valencia, hay que tener cuidado, ¿no? Que no nos creamos que ya por adjudicarnos la etiqueta de aliado o ya por adjudicarnos estoy deconstruido, que eso para empezar está mal porque es un proceso, no es un escalón o un estadio al que llegas, no, es algo que nunca va a acabar. Si tú te asumes de esa manera, pues estás teniendo un problema porque no estás siendo autocrítico, estás reactualizando o readaptando lo que el patriarcado quiere para ti. Eso es un poco de lo que comentaba, que el fenómeno, como cualquier fenómeno social de las nuevas masculinidades, tiene unas posibilidades muy buenas, ¿no? De crítica, pero también tiene algunas oportunidades donde se puede criticar. Es un poco lo que yo comentaba. Ahorita que mencionabas, ¿no? Ya están yendo a su taller, ya, digamos, hay ciertas, incluso que se consideran como tendencias femeninas, ¿no? Lo que decías del taller de tejido, por ejemplo, o el uso de cosméticos. Ahora, ¿qué tan pertinente es también mencionar ahora o hacer la crítica de nuevo a las nuevas masculinidades, como vista esta dicotomía que hay entre lo femenino y lo masculino? Porque una mujer puede ser tanto masculina como femenina y un hombre puede ser tanto femenino como masculino, independientemente de su género, su orientación sexual, y es algo que creo que está bastante puesto en conflicto porque es algo pues hasta la fecha, pues sí, se ha evolucionado bastante, pero también es mal visto, ¿no? Que por ejemplo una mujer utiliza ropa de hombre, ya desde ahí, o un hombre utilizando maquillaje. Entonces, ¿por qué de nuevo? Y si es pertinente de nuevo hacer la crítica, ¿no? Entre estas nuevas masculinidades, porque, como nos dijiste, no, tenemos la optimista, digamos, incluso hasta la idealista, pues, se me afigura más a eso, pero también hay otras más críticas, ¿no? Y quisiera preguntarles yo esto, ¿no? ¿Qué tan pertinente es como hacer la crítica de esta, pues, dicotomía que hay entre lo femenino y lo masculino? Ahora sí que ya ampliándonos también tanto mujeres y hombres. Los estudios de género y varias vertientes del feminismo ya suponen que el género debe de desarticularse totalmente, que ya debe dejar de existir. Eso supone que ya no debe existir lo masculino o lo femenino. La misma Sayak Valencia, al final de ese ensayo que les comentaba, tiene una pregunta ahí, acaba con una pregunta. Bueno, y cuando se desmantele la masculinidad y todos los privilegios, ¿qué va a quedar? Y es un poco la invitación a, entre más los hombres critiquemos nuestro machismo, entre más nos encontramos en este proceso de deconstrucción, igual ustedes las mujeres, desde su perspectiva feminista a la que se adhieran, entre más critiquen el machismo que ustedes también tienen internalizado, pues poco a poco vamos a encontrar la manera de desmantelar el género, ¿no? Que sería en realidad la apuesta. No es encontrar la mejor masculinidad y la masculinidad más crítica, no, o la feminidad más crítica, tampoco. La propuesta en realidad es que dejen de existir, que no exista lo, hey, te pusiste ropa de hombre, hey, te pusiste ropa de mujer. No, no se trata de eso, ¿no? En realidad se trata de poder por fin desarticular que existan los géneros.
Un poco es lo que quieren a partir de estas posturas queer, ¿no? De no binarismo y todas estas nuevas identidades que están surgiendo. Que estas mismas teorías queer, por ejemplo, hacen una crítica a quienes dicen que el maquillaje no es crítico o que los hombres no se acercan a sus emociones o tejer chambritas no es crítico. Claro que es crítico. Es una crítica al performance de género que hemos tenido los hombres. Es disruptor que tú como hombre llegues a un partido de fútbol y te pongas a tejer. A ver, quiero ver que te animas a hacer eso. Eso es muy crítico, ¿no? Pero lo único que comentaba hace rato es que puedes tomar como justificante el hacer ese tipo de dinámicas para decirte una persona que ya la libró, pues entonces solamente en ese caso yo diría que el performance se está utilizando pues de una manera nada crítica, pues si estás utilizando como una justificación para seguir con tu misoginia, pero al menos en el performance mostrarte como una persona crítica, ¿no? Al menos del género. Pero sí, el género en realidad, la apuesta desde varias posturas actuales es que tiene que desmantelarse. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo lo desmantelamos? Pues la verdad es que no hay una respuesta y va a depender mucho de la teoría a la que tú te adjudiques, cómo es que vas a responder. Por ejemplo, no es la misma respuesta a la del feminismo radical, a la del transfeminismo o la de las posturas masculinidades críticas o desde la teoría queer. Si tú le preguntas a cada uno de esos colectivos, va a tener su propia respuesta. Entonces, más bien, yo creo que lo que debería quedar como asentado con este tema es que el horizonte o hacia donde deberíamos avanzar es un proceso constante de crítica que nos permita, en medida de las posibilidades y de lo que nos permita el contexto, desarticular las formas de violencia en las que hemos relacionado, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre las distintas razas, ¿no? Que sabemos que es un constructo social, no está justificado por la biología, entre las clases, ¿no? Que se deshagan las clases, que dejen de existir las razas, o el capacitismo, o la crítica a las personas que no son neurotípicos, ¿no? Ya hay nuevas formas de crítica. La más famosa ahorita es la de género, pero hay otras, ¿no? Entonces, tal vez con lo que deberíamos de quedarnos es con intentar tener la postura más autorreflexiva posible y con eso tratar de abonar a una crítica hacia afuera, ¿no? Seguir en este proceso continuo, pues, de cuestionamiento de nuestros privilegios, de cualquier categoría que se les ocurra, ahorita la de género, pero intentar que eso se mantenga, ¿no? Y cuando les digo que esto es un proceso, quiero decir que va a haber momentos en que vamos a fallar. Yo mismo en la actualidad, pues me encuentro con que muchas veces soy machista, muchas veces soy racista o clasista, pero el reconocer eso, pues permite cambiarlo. Entonces, que no caiga el ánimo, hay muchas posibilidades de cambio, la transformación se puede realizar, solamente es una cuestión de mantenernos en constante proceso, ¿no? De autocrítica y crítica a la sociedad, ¿no? Yo creo que propondría eso, como para no quedarnos así súper en no hay una solución. Pues no, no es que no haya, ¿no? Solamente que pues es algo que va a tardar mucho. Sí, y fíjate que sí es, en todo momento sigue siendo masculinidad, ¿no? O sea, yo creo que apunta un poquito por ahí, en tanto que sigue siendo masculinidad. Y eso que decía Jessica, en esta dicotomía o en esta relación entre lo femenino y lo masculino, siempre sigue siendo una cuestión política, ¿no? En donde se pone en juego una relación de poder, siempre hay un dispositivo de validación en tanto que en ese momento, en el instante en el que se decide qué es lo masculino y qué es lo femenino, ¿no? A qué responde cada vestimenta, por ejemplo, a qué responde cada maquillaje o cada no maquillaje, ¿no? Porque en todo caso también entra, ¿no? O cada, no sé, cada actitud, forma de sentarse, forma de ir al baño, no deja de ir, no deja de ser una cuestión política, ¿no? Entonces, cuestionar y atacar, ¿no? Yo creo que atacar no solamente, a ver, sí, mira, voy a un grupo de reflexión o cosas así, como decía Gabo,
Y no es solamente eso, no es solamente leer a Derrida, también decía, sino que intentar hacer de tu vida, ¿no? Esa parte, hacerlo de sí, hacerlo propio, no quedarse en el mero postureo de mira, yo soy acá y tal, no quedarse cómodo, sino realmente darse cuenta de la seriedad de lo que está pasando acá, de lo que está en juego, ¿no? De las individualidades que están puestas acá y de la implicación social, ¿no? De las repercusiones sociales que tiene toda esta revolución. Y fíjate que eh, eso de la deconstrucción a mí me parece muy puntual lo que decía. No es una cuestión que se realice, no es una cuestión que se acabe, sino que es un proceso, ¿no? Es algo que siempre está en camino. Es un proyecto. Vemos que Derrida, por ejemplo, es heredero de la filosofía de Heidegger, ¿no? Y Heidegger decía que era que somos proyectos. Bueno, la deconstrucción es un proyecto también, un proyecto abierto todo el tiempo. No se acaba, y si se acaba nunca fue deconstrucción, fue otra cosa. Entonces, nada, apuntar siempre a la empatía, como decía Gabo, y es todo, no comprar, perdónenme, está aquí. Qué bonito. Espérate ahí, chiquito. Entonces, siempre apuntar con vistas en la empatía y no en el uno mismo, ¿no? No quedarnos en el yo y siempre darse cuenta que el yo siempre también es otro. ¿Cómo lo ves? Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo antes de cerrar, que ya se nos acabó el tiempito. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Pues muchísimas gracias de nuevo, Gabriel, también por acompañarnos, Rubén y Carolina, que siempre nos apoyan. Muchas gracias, Caro. Y exactamente, tener es algo constante, es algo que pues llegará al final cuando nosotros ya llegamos a ese final también, entonces y aún va a seguir, va a continuar, va a seguir puesta en juego, vaya. Entonces, sí, creo que creo que llegaste justo a la conclusión, ¿no? No hay un yo sin un otro. Me encanta. Bastante puntual, exactamente. No nos olvidemos de que no estamos solos y pues estamos en aislamiento tampoco. Muchísimas gracias, espero hayan disfrutado el programa. Rubén. Esto fue Dosis Filosóficas. Muchísimas gracias. See you later.